¿Cuándo fue la última guerra entre Gran Bretaña y Francia? Es una pregunta que hice en un video anterior y, después de hablar durante mucho tiempo sobre la política francesa y las relaciones anglo-francesas, finalmente fui honesto y les dije que fue la Segunda Guerra Mundial. Quizás recuerdes que en 1940 los franceses y los británicos eran aliados y estaban esperando a que los alemanes atacaran, y vaya que atacaron con una blitzkrieg, y todo terminó vergonzosamente rápido. Francia fue invadida por los alemanes y la situación entre los franceses y los británicos cambió de manera realmente dramática y rápida. El gobierno francés colapsó. Se formó un nuevo gobierno bajo el mando del mariscal Pétain y su nueva capital fue Vichy. Y los franceses controlaban la parte sur de Francia, mientras que el Tercer Reich controlaba la parte norte. La guerra entre Gran Bretaña y Francia estalló a bordo del Sarkouf, que era un enorme submarino. Verás, después de que Francia fue invadida por tanques, tropas y todo eso, la marina francesa, dijo, y los que estaban en la costa atlántica huyeron hacia Gran Bretaña y estaban en muchos puertos británicos, y los que estaban en la costa mediterránea huyeron hacia África, particularmente al norte de África. Y los británicos pensaron, sí, pero ¿qué pasa si los franceses firman algún tipo de tratado de paz con los alemanes y luego empiezan a cooperar? Presumiblemente, el alto mando francés dirá que los barcos franceses deben regresar a Francia y entonces casi con certeza caerán en manos del Eje y tendremos que luchar contra toda la marina francesa, que es una marina bastante grande y poderosa. Queremos evitar eso. Así que tomaron los barcos en una operación muy bien coordinada, rápida y simultánea en todos los puertos alrededor de Gran Bretaña, y fue casi completamente exitosa. Solo unos pocos oficiales franceses a bordo del Sarkouf decidieron que por razones de honor o algo así, quiero decir, ¿quién puede decirlo realmente? Tuvieron que matar a unas cuantas personas primero solo para demostrar que Francia no se rindió sin disparar un tiro o algo así. No tenían órdenes de abrir fuego de sus comandantes inmediatos. Pero Laval, quien era el comandante de la Marina francesa en Francia, formaba parte del nuevo gobierno francés de Vichy. Él había, como los británicos habían predicho, dado órdenes para que esos buques franceses regresaran a Francia. Así que parece que los británicos actuaron justo a tiempo. Y en otro video te conté sobre las acciones en el norte de África, particularmente las de Mers el-Kebir, un gran puerto en el norte de África, donde los franceses tenían muchos buques de guerra, incluyendo algunos acorazados bastante grandes y poderosos. ¿Y fue una operación medio fallida? Los oficiales británicos en realidad no estaban muy convencidos. No querían disparar contra los franceses. Muchos de ellos habían trabajado hasta hace poco junto a los franceses y tenían amigos personales en esos barcos. Y todo el asunto les resultaba bastante desagradable, así que lo hicieron de una manera bastante improvisada. Por eso, no toda la flota francesa fue destruida. Algunos de los barcos escaparon, algunos de ellos dañados. También hablé sobre una incursión en Dakar. Ahora Dakar estaba en 1900. África Occidental francesa, lo que hoy es Senegal, y era un puerto muy útil en la costa oeste de África que podía amenazar la navegación en el Atlántico. Y el Richelieu era un barco de guerra muy poderoso y moderno. De hecho, era tan moderno que solo estaba terminado en un 95%, y los británicos lo intentaron, pero no lograron destruirlo. Pero sí consiguieron al menos inmovilizarlo durante bastante tiempo. Ahora, Laval, si hay un villano en esta historia, ¿y realmente esta historia necesita un villano? ¿Deberíamos hablar en términos de villanos en la historia? Bueno, no sé si literalmente se retorcía el bigote. Era un fumador empedernido, si eso te ayuda a imaginarlo como un villano. Definitivamente odiaba a los británicos, y ya odiaba a los británicos incluso antes de que comenzara la guerra, pero ahora era el jefe de la Marina francesa, y bueno, había perdido la mitad de la Marina. Habían sido capturados en Gran Bretaña, y otros habían sido atacados en el norte de África, así que tenía otra razón para odiar aún más a los británicos de lo que ya los odiaba antes. Una semana después de Mers el-Kebir, se convocó una reunión de la Asamblea Nacional Francesa en pleno, los 649 miembros. Ahora Dakar resultó ser un tipo muy persuasivo.
y logró persuadir a todos menos a 80 de los votantes en esa asamblea para que votaran por su propia disolución. Sí, la Asamblea Nacional votó por su propia desaparición. Es raro que un órgano democrático vote para despojarse del poder, pero así fue. Y ese fue el final de la Tercera República Francesa, que no hace falta decirte que se había formado en 1875 y no iban a haber una Cuarta República. Lo cual podría parecerte un poco sorprendente, porque pensarías que tal vez los franceses habrían querido presumir un poco y decirles a los alemanes, oh, ustedes apenas están en el Tercer Reich. Solo para que lo sepan, nosotros ya estamos en nuestra Cuarta República. Todavía es el Tercer Reich, no está tan mal, pero nosotros ya estamos en nuestra Cuarta República. Pero en vez de eso, optaron por el Estado francés que instauraron. Y su departamento de mercadotecnia hizo algo extraño. Se les ocurrió la idea de dejar el viejo lema de liberté, égalité, fraternité, libertad, igualdad y fraternidad. Y lo reemplazaron con travaille, familie, patrie, trabajo, familia, patria. Ahora, creo que quiero decir algo sobre el término fatherland, porque si eres británico esa palabra suena bastante siniestra. No he investigado esto, pero me imagino que la mayoría de los países se refieren a la madre patria. Está la madre Rusia, ¿no es así? Y los británicos, aunque no usamos mucho esa palabra, es madre patria. Usaríamos Albion o Blighty u otro término más fácilmente. Pero una madre patria es donde naciste, ¿verdad? Y el nacimiento, por supuesto, se asocia con las madres y te cuida, te alimenta, te protege, te cría, te educa. Es maternal contigo. Y puedes imaginarte amar a la madre patria, mientras que la patria, ahora sé que si eres sueco, por ejemplo, tienes una patria, has crecido con una patria, y por eso probablemente te suena completamente normal y nunca lo pensaste de esa manera, pero si eres británico y escuchas la palabra patria, de inmediato piensas, ah, sí, 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 Alemania. Y la patria para nosotros suena como esa cosa que te da tus órdenes. Patria. De ahí viene la misma raíz, de ahí obtenemos nuestra palabra patriótico, pero no estamos pensando en la patria cuando decimos patriótico. De todos modos, así que se quitaron del cargo con su propio voto y entró un nuevo gobierno y tenía un consejo de 12. El mariscal Pétain era el jefe de Estado con Laval como su adjunto. Y los 12, bueno, creo que vale la pena mencionar que no había ni uno solo de los 12 que fuera pro-británico. No diría que todos eran antibritánicos, pero ninguno era pro-británico y varios de ellos definitivamente eran antibritánicos. Ahora, uno de los problemas que tenía este nuevo gobierno era que tenían un imperio bastante grande. De hecho, los franceses todavía tienen un imperio bastante grande. Y firmaron un armisticio con los alemanes que los limitaba a 100.000 soldados para defender ese imperio. Ahora, eso podría sonar como muchas tropas para ti, pero era un imperio grande, ampliamente disperso por todo el mundo, y 100.000 soldados se dispersan demasiado, muy rápido, en ese tipo de territorio. Así que lo que los franceses querían era, bueno, permiso para tener muchas más tropas para proteger su imperio de, bueno, los británicos. Así que necesitaban algún tipo de moneda de cambio. ¿Qué podían hacer para, ya sabes, ganarse el favor de los alemanes? Verás, porque no querían verse a sí mismos como una nación subyugada. No, ellos querían verse a sí mismos al menos como un socio en pie de igualdad, una potencia del eje en igualdad de condiciones. Había un nuevo orden mundial con Francia y Alemania en la cima. Y estas dos nuevas potencias serían las que decidirían cómo serían las cosas una vez que, por supuesto, la pérfida Albión hubiera sido derrotada, lo cual sucedería muy pronto. En este punto, para el resto del mundo, parecía que Gran Bretaña caería muy pronto. Sin duda, los estadounidenses pensaban que iba a caer muy rápido. Y me imagino que mucha gente en Gran Bretaña también pensaba que iba a caer bastante rápido. Bueno, ¿cómo podrían ponerse del lado correcto de los alemanes entonces? Bueno, ellos eran los décides. Los décides eran las víctimas civiles del nuevo régimen, si quieres. Sociedades secretas. No les gustaban las sociedades secretas. Así que los masones, por ejemplo, estaban fuera. No podías estar haciendo ese tipo de cosas. Quiero decir, podrías estar difundiendo todo tipo de ideas. Y los judíos, sí, los judíos son un poco cerrados, ¿no? Se casan entre ellos y hablan entre ellos en yiddish.
Realmente no sabes bien en qué andan. Así que empezaron a aprobar leyes que restringían lo que los judíos podían hacer. Una de estas, por ejemplo, fue que prohibieron a cualquier judío ocupar cualquier puesto en el servicio civil. Ahora, si piensas en lo grande e importante que es y era el servicio civil en Francia, esa es una limitación enorme para las perspectivas profesionales de los judíos. Y establecieron una comisión para revisar la ciudadanía de todos los judíos. ¿De verdad deberías estar aquí? Revisemos eso. Y ah, ellos esperaban con ansias este momento en el futuro, cuando tal vez habría algún tipo de... También estaban pensando en la Unión Europea. La Unión Europea en realidad era, y si no quieres discutir con alguien que es realmente pro Unión Europea, tal vez solo quieras recordárselo. En realidad fue una especie de idea nazi, de hecho, y muchas de las figuras fundadoras eran nazis. Puedes investigarlo, esto es un asunto de dominio público. Pero la idea de una Unión Europea con Alemania y Francia en la cima definitivamente se estaba proponiendo en ese momento. Y si querías ser un político importante e influyente en Francia en ese periodo, realmente necesitabas amigos nazis poderosos. Y Laval, bueno, los historiadores que han investigado mucho más que yo, dicen que Laval era una de esas personas que simplemente apoyaba la idea más popular del momento y al grupo más poderoso. Así que en ese momento esos eran los nazis. Bien, entonces quería tener amigos entre los nazis y ahí entra Otto Abetz. Otto Abetz era un francófilo, un oficial alemán de alto rango, casado con una mujer francesa, hablaba francés y fue designado por Ribbentrop para ser una especie de embajador en Francia. Sin embargo, no podía ser realmente el embajador en Francia porque técnicamente Francia y Alemania seguían en guerra. No habían firmado una rendición, un tratado de paz. Habían firmado un armisticio, así que técnicamente seguían en guerra, lo que significa que técnicamente no podían tener una embajada y un embajador. Así que en papel lo llamaban oficial de enlace militar o algo parecido, pero en realidad de facto era el embajador. Y Laval pensó, quiero conocer a este tipo. Así que fue a París y lo conoció, y se llevaron de maravilla, se llevaron tan bien, y estuvieron de acuerdo entre ellos en que la pérfida Albión había incitado y engañado a los franceses para entrar en esta guerra innecesaria y que los británicos eran el verdadero enemigo. Y si los franceses cooperaban plenamente con los alemanes para acabar con los británicos, entonces naturalmente los alemanes podrían ver con mucha indulgencia a sus nuevos aliados, los franceses. ¿Y entonces qué favores podría hacerle? Bueno, Otto Abetz había recibido el encantador, estoy siendo sarcástico, el encantador trabajo de adquirir obras de arte en Francia. Y le resultaba particularmente fácil adquirir obras de arte que pertenecían a judíos en Francia porque, bueno, ¿quién iba a venir en su ayuda? No fueron Laval ni las autoridades francesas. Entonces, Hitler comenzó la batalla de Inglaterra. Hitler ofrece la paz a los británicos, aparentemente en serio. Y muchos de los periódicos, particularmente en Alemania, decían que les preocupaba que los británicos realmente pudieran aceptar. No, no, no les ofrezcas la paz. Ahora que estamos a punto de vencerlos. Estamos a punto de vencer no solo a los franceses, sino que también estamos a punto de vencer a los británicos. Será genial. Vamos, queremos terminar el trabajo. Y Laval, él definitivamente quería la guerra con los británicos. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Bueno, Estados Unidos en ese momento todavía era neutral y Laval realmente quería que la gente supiera que él era el hombre con el que debían hablar. Si quieres que se haga algo en Francia, habla conmigo, porque yo negocio directamente con altos mandos del Tercer Reich. Y así, por ejemplo, invitó al encargado de negocios de Estados Unidos a su casa, que estaba construida en una colina, la cual él afirmaba que era la colina en la que Juana de Arco había derrotado a los ingleses. No entremos en detalles sobre eso, pero él tenía una enorme pintura de Juana de Arco, ya sabes, estandartes, la armadura y todo lo demás, haciendo precisamente esto. Y escuchó a Laval hablar sobre cómo culpaba a los británicos por las pérdidas francesas durante la Primera Guerra Mundial, lo cual era un poco irónico considerando que él mismo había evadido el reclutamiento en la Primera Guerra Mundial. Este tipo ahora era jefe de la Marina francesa.
y en varias ocasiones había usado varios métodos. Por un tiempo no pudo unirse al ejército. No, no con mis venas, ¿ves? Porque tenía venas varicosas. ¿En serio? Bueno, tenía venas varicosas, y eso lo detuvo por un tiempo. Y luego, en otro momento, oh no, estoy postulándome en una elección para ser diputado, así que no sería correcto, ¿ves? Sacarme del proceso democrático y obligarme a ir al frente, porque eso mostraría parcialidad política. Y ya sabes, tú crees en la democracia, ¿verdad? Así que obviamente tengo que estar exento. Y cuando eso ya no funcionó, en un momento afirmó ser pacifista. Y en otro momento, ¿cuál fue su otra artimaña? Ah, es cierto, era abogado que representaba a sindicatos, sindicatos militantes. Y obviamente ese era un trabajo importante y tenía que hacerlo porque, de nuevo, no puedes sesgar el proceso político. Am, Así que en realidad no había peleado en la Primera Guerra Mundial, lo cual creo que el estadounidense pensó que era un poco descarado viniendo de este ahora belicista. Ahora, era una situación legal extraña en ese momento porque técnicamente, como digo, Francia y Alemania todavía estaban en guerra, pero Alemania también estaba en guerra con Gran Bretaña. Y Francia ahora estaba en guerra con Gran Bretaña, así que Francia estaba simultáneamente en guerra con su nuevo aliado y con su antiguo aliado. Así se hace Francia. De todos modos, esta era la situación cuando los británicos decidieron atacar Dakar, ese puerto en la costa oeste de África que potencialmente amenazaba la navegación atlántica. Y les estaré contando sobre la operación Menace, que no salió según lo planeado justo después de esto. En algún lugar allá afuera está el regalo que necesitamos. ¿Pero qué le das a un tipo que ya tiene todo? Algo en qué ponerlo. No, de eso ya tienen de sobra. Pero creo que sé lo que quieren. Algo de lo que nunca puedes tener demasiado. ¿Qué? Fantasía. ¿Fantasía? Sí, fantasía. El libro, lo están llamando, quizá un poco inmodestamente, pero es un tomo pesado, aunque diría que para su tamaño es bastante manejable. Toma 180 temas y le da a cada uno una doble página con un poco de texto y muchas imágenes llenas de fantasía. Fantasía, fantasía, fantasía. Tiene un estilo artístico muy definido que podría llamar surrealista victoriano de ciencia ficción, al estilo Heath Robinson steampunk. Los temas elegidos serán de interés para quienes intentan reconstruir la civilización desde cero, aunque no diría que este libro está realmente dirigido al preparacionista o sobrevivencialista empedernido. Estoy listo. Pero viene en una caja bonita y quedaría perfecto en una mesa de centro o de cartas elegante como tema de conversación. Cada copia viene con un niño que te adora y te mirará con asombro reverente. Ah, ya veo. No, al parecer el niño era solo para mostrar la escala. Solo recibes un libro. ¿Será barato? Las ocurrencias no salen baratas, querida. No puedes hacer un libro de tapa dura, lujosamente ilustrado, de 409 páginas, creado por más de 50 personas, incluyendo docenas de artistas, y sin IA, sin gastar muchísimo dinero. Me intrigó encontrar instrucciones para hacer tu propia penicilina. No sé qué tan sensato sea intentar eso, pero los ingredientes parecen ser papas y cáscara de naranja, y creo que puedo manejar eso. ¿Eso puede ser correcto? Oh, bueno, tal vez lo intente algún día por la ciencia. Y para quienes disfrutan una buena búsqueda, hay una oculta. No sé mucho al respecto, pero sí creo que estos símbolos en muchas de las páginas y esta tabla de visión poco convencional tienen algo que ver con eso. Así que revisa la descripción y ahí encontrarás un código promocional que te dará un 10% de descuento. Gambia, así es, dije Gambia. Es un lugar muy pequeño, de solo unos 48 kilómetros de ancho. En realidad, era una estación comercial en la costa y solo un poco de territorio interior que la abastecía a lo largo de un río. Y si no me falla mi geografía de preparatoria, Gambia estaba gobernada por los británicos, pero Senegal, en África Occidental francesa, estaba gobernada por los franceses y la rodeaba completamente. Así que los británicos pensaron, si queremos insertar algunos agentes de la Francia libre partidarios de Gaulle en Senegal, la manera de hacerlo es a través de Gambia, y eso fue lo que hicieron. Enviaron a 3 oficiales franceses y estos tenían 3 misiones. Debían reclutar a más oficiales para la causa. Debían sabotear las comunicaciones enemigas y preparar el camino para una invasión. Esto no salió como estaba planeado. De hecho, prácticamente nada relacionado con Dakar ni nada de lo que voy a contarte hoy salió como estaba planeado. Al principio fue un fracaso total.
No pudieron encontrar a nadie que estuviera dispuesto a dejarse persuadir para pasarse al lado de Gaulle. Muy lejos de eso, el sentimiento pro Vichy era fuerte. Vaya, bueno, sí tuvieron algo de éxito saboteando las comunicaciones enemigas, pero en cuanto al tercer punto, se dieron cuenta de que realmente no debía haber una invasión. Y lo que deberían estar haciendo es decirle a los demás, no, no, no invadan, porque realmente no va a funcionar aquí. Desafortunadamente no habían traído una radio con ellos, así que no pudieron, así que eso fue un pequeño fracaso. Pero otros intentos de contactar a los altos mandos franceses en África sí salieron mejor. Por ejemplo, Philippe Leclerc fue enviado a Chad y allí pudo establecer contacto con Félix Ebouet, un gobernador mulato que anteriormente gobernaba Guadalupe. Y allí introdujo una serie de reformas y al hacerlo enfureció al gobierno central en Francia, tanto que le dieron Chad como una especie de puesto de castigo. Pero él pensó, bien, creo que sé cómo puedo vengarme, puedo ponerme del lado de Gaulle, así que lo hizo. Y eso fue bastante útil porque Chad era una ubicación muy útil como plataforma de lanzamiento para otras partes de África, particularmente aquellas controladas por los italianos. Ahora Churchill convenció a de Gaulle de que Dakar era el lugar al que debían ir. Y como he dicho antes, él estaba preocupado por la amenaza de los submarinos en el Atlántico, así que tenía eso en mente. Pero pudo describirle a de Gaulle esta impresionante flota que podía reunir y enviar allí, que sería simplemente abrumadora. ¿Te lo imaginas? Los franceses se despiertan una mañana, miran hacia el mar y solo ven gris de acorazado por todas partes, con tantos cañones, chimeneas y todo eso. Sería una vista impresionante y tan asombrados seguramente se unirían a la causa de Gaulle, lo que sería un gran logro para él. ¿Qué opinas de eso, de Gaulle? Y esto apeló al ego de Gaulle y quedó convencido. Y enviaron el Ark Royal, un portaaviones, dos acorazados algo antiguos, el Barham y el Resolution. 5 cruceros, 9 destructores y 7 balandras, 5 de ellas tripuladas por franceses libres, además de 7 transatlánticos reconvertidos, que transportaban a 6.700 soldados, aproximadamente un tercio de ellos franceses. Un par de ellos eran holandeses. Uno estaba registrado en Bombay. Evelyn Waugh estaba en ese, bebiendo ginebra en su camarote, y completamente en contra de las reglas, que lo sepas, escribiendo un diario. No se suponía que debías escribir diarios porque, ¿y si el enemigo capturaba uno? Podría tener todo tipo de información útil, así que estaba prohibido. Pero la gente escribía diarios de todos modos, y Evelyn Waugh era uno de ellos, lo cual, supongo, es algo bueno para los historiadores. También había un transatlántico polaco que de manera inusual tenía una orquesta a bordo por si acaso. Y un par de barcos holandeses. De todos modos, esa flota zarpó. No era realmente la flota que Churchill tenía en mente, pero definitivamente era lo suficientemente grande para hacer el trabajo. Las cosas salieron mal casi de inmediato. Un día después de salir de Scarborough Flow, uno de los barcos fue torpedeado y tuvo que regresar. Fue reemplazado. Pero aún así, puedes imaginarte que eso no es bueno para la moral. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, muchas sospechas recayeron sobre la seguridad francesa, que era notablemente laxa. Se descubrió que muchos oficiales franceses estaban brindando públicamente por Dakar en Liverpool poco antes de que se iniciara la operación. Bueno, sí, eso no era una buena señal. Tampoco fue una gran señal que de Gaulle fuera a una sastrería en Londres y pidiera un uniforme tropical. Oh, me pregunto a dónde irá. De todos modos, las cosas no iban bien desde el principio. Pero no importa, se acercaron a Dakar y hubo malas noticias. 3 cruceros y un crucero es un barco considerable. 3 cruceros franceses acababan de llegar a Dakar justo a tiempo. ¿Lo sabían los franceses? ¿Fueron enviados allí para reforzar las defensas de Dakar? No podían estar seguros. Parecía ser muy mala suerte, pero con todas las operaciones aliadas, ¿siempre puedes confiar en que tus aliados guarden el secreto? Quizá eso fue solo mala suerte. Quizá eso fue solo mala suerte. Ahora, en el camino, el Cumberland se encontró con un barco costero francés que transportaba un cargamento de municiones, material rodante y cosas por el estilo. Y genial, ya sabes, esta podría ser nuestra primera captura de la misión. Pero no, la tripulación de ese barco costero, la tripulación francesa, lo hundió antes de ser capturada. Prefirieron eso y se subieron a los botes salvavidas.
Y el Cumberland, al rescatar los botes salvavidas, descubrió que al acercarse, los franceses en los botes decían: ¡Viva Petén! ¡Viva Vichy! ¡Viva Hitler! ¡Viva Hitler! Y cuando esa noticia se difundió, la gente pensó, bueno, parece que el ánimo no está tan de nuestro lado como esperábamos. Pero no importa, no puedes hacer retroceder a una enorme flota solo por un par de pequeños contratiempos como esos. Así que llegaron, y te imaginas el asombro, lo extraño. No, no fue porque neblina. Había una gran flota ahí, pero los franceses en Dakar no se dejaron impresionar por la vista de la niebla. Así que sí, ese momento inicial de sorpresa se perdió por completo, desafortunadamente. Simplemente tuvieron mala suerte. Ya sabes, a veces el clima está en tu contra. No es un lugar particularmente brumoso, pero ese día sí lo estaba. Entonces, pensaron bien, vamos a empezar con la misión de propaganda. Y enviaron algunos aviones desarmados para volar y aterrizar en la base aérea de Dakar y coordinarse con la gente de ahí. Y se encontraron con un oficial al mando que salió a recibirlos y se presentaron explicando cuál era su misión. Y él no quedó impresionado ni un poco. Él claramente iba a dar la alarma, así que lo agarraron y lo ataron, y luego pusieron una señal diciendo que era seguro aterrizar, lo cual, en retrospectiva, quizá no debieron haber hecho. Más naves estaban volando alrededor, lanzando panfletos. Están volando alrededor del Richelieu, y algunos de ellos estaban siendo atacados por los cañones antiaéreos del Richelieu. Ahora, el Richelieu era un acorazado averiado, pero todavía tenía muchos cañones antiaéreos y eran bastante potentes. Así que era cañones antiaéreos contra panfletos, panfletos que, al parecer, no estaban haciendo absolutamente nada para persuadir a los franceses de unirse al bando aliado. Más aviones aterrizaron en la pista de aterrizaje y hubo algo así como un giro, porque un grupo de personas encontró a su oficial al mando atado, lo liberaron y, algo irritado, luego detuvo a todos los pilotos que habían aterrizado. Así que ahora había 7 aviadores capturados en la base aérea francesa en Dakar y fueron registrados. Y uno de esos genios de la seguridad, uno de ellos llevaba una lista de simpatizantes de Gaulle en Dakar que incluía al alcalde, y esos simpatizantes fueron rápidamente arrestados y arrojados a las celdas más apestosas de la prisión local, las que normalmente estaban reservadas para los nativos. Realmente no fue un buen comienzo en absoluto. Ahora, había 3 señales que se habían preestablecido. Estaba la situación feliz. La situación feliz era: oh, nos han recibido con los brazos abiertos. Todo va de maravilla. Están abriendo botellas de vino. Solo dicen: oh, no necesitamos el papeleo. No, por favor, absolutamente. Todos estamos con De Gaulle, de verdad. Etcétera. Esa no era la situación. Estaba la situación complicada. Situación complicada era la señal de que nos estaban disparando, pero tal vez solo era una resistencia simbólica. Quizá todavía había espacio para negociar. Y luego estaba la situación fea, que era: no, esto es una defensa total y absolutamente no hay ninguna posibilidad de negociar. Ahora, eso no significaba situación fea. Eso no significaba que la operación debía cancelarse. En caso de la señal situación fea, los británicos iban a bombardear con la flota y tenían cobertura aérea del portaaviones, y luego iban a enviar a las tropas británicas. Se pensaba que con la situación fea, si era una defensa total por parte de los franceses de Vichy por razones de imagen pública internacional, no querían franceses contra franceses. Así que no usarían a las tropas francesas y solo entrarían con tropas británicas, con todo. Pero ¿deberían estar haciendo eso ahora porque la situación era complicada o era fea? No podían decidirse del todo. Ahora entra el capitán de corbeta, Georges Thierry d'Arjagneux, quien era un oficial altamente condecorado. Su hermano era un general que había muerto durante la Blitzkrieg en 1940, solo 1 o 2 meses antes. Él había participado en la defensa de Cherburgo, había sido capturado, escapó, regresó a Gran Bretaña, se unió a la Francia Libre. De hecho, fue él quien tuvo la idea de usar la Cruz de Lorena como símbolo de la Francia Libre en la Segunda Guerra Mundial, y tenía sus condecoraciones y todo, así que pensaron: este es un buen tipo, lo enviaremos en barco.
y desembarcó en uno de los muelles número 2, si te interesa, de un puerto. Y tal vez se pondría en contacto con los comandantes en el puerto de Dakar, y él arreglará todo. Es un buen tipo. Así que entró, desembarcó y recibió una recepción muy fría y hostil. Y pensó, oh cielos, esto no va nada bien. Y él y su séquito estaban intercambiando miradas y pensando, bueno, ¿seguimos adelante? Pero entonces sonó el teléfono y alguien fue a contestarlo. Hubo una conversación y luego regresó. Oh, monsieur. De repente el cambio en el tono fue extraordinario. Eran mucho más conciliadores, mucho más relajados y pensó, están siendo un poco amables, ¿no? Y todas las alarmas sonaron en su cabeza. Y eso también era totalmente cierto porque solo estaban ganando tiempo mientras llamaban a los guardias armados para poder reunirlos a todos y tomarlos prisioneros. Así que, creyendo que ese era el caso, decidió que lo que debía hacer era darle una patada rápida y fuerte en las gónadas a su contraparte y luego subirse al bote y salir huyendo. Y si se hiciera una película, no van a hacer una película con esto, pero si se hiciera una película de esto, entonces al menos habría una emocionante persecución en bote en este punto, con mucho fuego proveniente de los diferentes barcos e instalaciones del puerto. Pero lograron escapar por los pelos, aunque Georges resultó herido, lamentablemente. Lo siguiente que pasó fue que de Gaulle notó que había grandes columnas de agua amarilla salpicando por todo el lugar. Y eran proyectiles franceses disparados por las baterías costeras hacia él. Y tenían tinte en los proyectiles, y eso causaba una espuma amarilla muy visible para que los artilleros pudieran reconocer dónde caían sus propios disparos. Pero ninguno de ellos le estaba dando, sin embargo. Así que entonces tuvo que decidir. ¿Están disparando solo para intimidar sin intención de acertarme o simplemente están errando? Es muy difícil saberlo con los artilleros franceses. De todos modos, Cunningham, al ver que los barcos de su flota estaban siendo atacados. Por cierto, el almirante Cunningham, que estaba a bordo del Barham, no es el mismo almirante Cunningham que mencioné en el video anterior, quien estaba al mando de la flota en Alejandría. Este es un almirante Cunningham completamente diferente. Ya sé, deberían, por facilidad histórica, emplear almirantes con nombres distintos, pero bueno, el almirante Cunningham estaba siendo atacado él mismo. Bueno, sus barcos estaban siendo atacados y él envió una señal a Dakar diciendo, a menos que dejen de dispararme, lamentablemente tendré que responder al fuego. Y en respuesta a eso le dijeron, bueno, si quieres que dejemos de disparar deberías retirarte 20 millas más lejos. De todos modos, hizo que sus barcos se movieran un poco, lo cual es demasiado complicado para un artillero francés, y en la siguiente hora los franceses en realidad no lograron ningún impacto. Y él, lamentablemente, comenzó a responder al fuego, y su flota tenía considerablemente más poder de fuego que las baterías francesas en la costa. Sin embargo, las baterías francesas en la costa seguían siendo bastante poderosas y eran muy difíciles de neutralizar. En parte debido a la niebla, que interfería, por supuesto, con la visibilidad no solo desde los barcos, sino también desde el aire. Ahora, el Richelieu solo tenía una torreta funcionando con 4 cañones de 15 pulgadas, simplemente enormes, poderosos, aterradores, además de su armamento secundario. Y un proyectil de 9.4 pulgadas sí impactó al Cumberland y fue un golpe muy afortunado. Ahora, así es la naturaleza de la guerra naval. Los barcos son muy grandes y a menudo están bien blindados y son complicados, pero si recibes un impacto justo en el lugar equivocado, puede dejarte fuera de combate. Y el Cumberland, por este solo disparo, quedó tan dañado que tuvo que llegar a duras penas a Gambia para reparaciones. Luego los franceses, bajo el agua, sacaron a escondidas el Perse, que era un submarino, y realizó una incursión con torpedos atacando a la flota británica. Pero fue detectado casi de inmediato y un cañón de 6 pulgadas le hizo un agujero. Y luego un destructor lanzó una sola carga de profundidad y el submarino salió a la superficie y se rindió, y la mayoría de la tripulación fue salvada. Ahora, de Gaulle en este punto estaba bastante horrorizado, todavía nos están disparando, y seguía transmitiendo por radio diciendo, ya saben, alto al fuego, por favor, alto al fuego, venimos en son de paz, etcétera, etcétera. Pero las respuestas que recibía eran, ¿de qué hablas, de Gaulle? Esto es tu culpa.
Por eso los británicos nos están disparando. Así que no logró nada con ellos. Su estilo de negociación era seguir diciendo, oh, venimos en son de paz, pero constantemente amenazándolos con un garrote. Y ese garrote era británico. Era la flota británica con sus aviones y sus grandes cañones la que iba a hacer los pedazos. Y bueno, claramente no era el enfoque que debían tomar y no fue bien recibido en absoluto. Ahora, se decidió que el plan de Charles de Gaulle, al que llamó Plan Charles, iba a ser implementado. Así que, como no podían desembarcar directamente en Dakar, el Plan Charles era que los barcos franceses se separaran y se dirigieran hacia el este por unos 15 millas o algo así y desembarcaran allí y luego marcharan por tierra para tomar Dakar desde el interior. Y así sus barcos partieron, pero se adentraron en la niebla. Ahora, casi de inmediato, los franceses vieron esto a través de un claro en la niebla. Tenían sus propios aviones volando por la zona. De hecho, tenían aviones Curtiss Hawk. Tenían muchos Curtiss Hawk, que era un avión fabricado en Estados Unidos, y en esta etapa de la guerra era en realidad un avión de combate bastante útil. Y tuvieron un poco de suerte, y, a través de un claro en la niebla, vieron este movimiento hacia el este y reunieron una fuerza para enfrentarlo. Esto incluía al superdestructor superrápido Audacious, l'Audacieux y 3 cruceros que acababan de entrar, además de un crucero ligero y una balandra. Así que este es un crucero considerable, es un barco importante. A menos que seas un acorazado, le tendrás miedo a un crucero y deberías tener mucho miedo porque tienen cañones poderosos. Puede que solo sean cañones de 6 pulgadas, pero eso le haría un gran agujero a un barco común. Y en un transporte de tropas, sí, eso causaría estragos, así que él estaba en un peligro considerable. Esos barcos que salieron a interceptar, por supuesto, no tenían idea de que el general de Gaulle estaba realmente a bordo. Pero el general de Gaulle estaba en un peligro real, pudo haber sido asesinado. Pero no lo fue. El Australia, tripulado, como te puedes imaginar, por australianos, avistó al l'Audacieux y le hizo señales diciendo, ya sabes, da la vuelta o nos veremos obligados a hundirte. El problema era que ninguno de los tripulantes a bordo del Australia hablaba francés. Así que las respuestas eran puro galimatías. Pero había un guardiamarina inglés a bordo, no era de alto rango ni nada por el estilo, pero tenía algo de francés escolar y tenía un diccionario de francés y pudo hacerles llegar un mensaje. Sí, den la vuelta o los hundiremos. Tuvo que buscar la palabra hundir. ¿Quién la aprende? No es una de las primeras palabras que te enseñan en la escuela, ¿verdad? Y eso se envió y llegó la respuesta. ¿Llame? ¿Llame? ¿Qué es llame, Bruce? ¿Sabes qué es llame? ¿Llame? Oh, jamais. Oh, significa nunca. ¿Estás seguro? Sí, correcto. Abran fuego. Y él estaba algo nervioso por eso, porque hacía tiempo que no practicaba el francés desde la escuela. Pero sí, significa nunca. Y en muy poco tiempo, el barco francés quedó reducido a un cascarón en llamas de proa a popa. Lo cual fue bastante aterrador, pero pudieron entrar y empezar a rescatar a la tripulación. Solo empezar, porque entonces las baterías costeras francesas empezaron a dispararles. Así que se vieron obligados a interrumpir su intento de rescate y retirarse. Y estoy seguro de que esto debió causar bastantes muertes. Ahora, el Cunningham quería hacerlo bien, está bien, así que ahora... Cunningham estaba tratando de contactar... de Gaulle todo el tiempo mientras se alejaba para ejecutar el plan Charles. Y él tenía lo último, tenía un poco de magia, lo último en alta tecnología de la Marina Real. Se llamaba teléfono codificador. Ahora, con esto, podías hablar y tu voz se codificaba en un montón de galimatías, así que si el enemigo la interceptaba, solo recibiría un montón de galimatías. Luego, lo recibiría alguien que tuviera un aparato similar que lo descodificaría. Y así, sin necesidad de codificar ni retrasos, podías hablar con alguien con la seguridad de que el enemigo no sabría lo que estabas diciendo. Había problemas. Sin embargo, había varios problemas. El problema número 1 que descubrieron fue que, al usar el teléfono codificador, a pesar de muchos intentos por solucionar este problema, ajustando antenas y demás, simplemente no lograban que funcionara. Todo el resto del equipo de comunicaciones en el barco tenía que ser apagado,
y estaba en su buque insignia, y él estaba tratando de mantener el control y el contacto con toda su flota. Así que era un gran inconveniente tener que apagar todo el sistema solo para tener una llamada telefónica con de Gaulle, quien estaba al otro lado de la línea. El segundo problema era de Gaulle al otro lado de la línea, que no se callaba nunca. Y él decía, oh, voy a hacer esto, oh, puedo ver esto y voy a hacer aquello. Y ya sabes, no se limitaba solo a mensajes absolutamente esenciales. Y como no se callaba, terminaron diciendo, está bien, apaga todo el sistema. No vamos a usar el teléfono cifrado. Era una buena idea, pero no está funcionando. Bien, el tercer problema tenía que ver con la naturaleza humana. Verás, los codificadores a bordo del Barham sabían cuál era su trabajo. Estaban altamente capacitados y se confiaba en ellos para descifrar todos los mensajes que llegaban, lo cual, por supuesto, incluía duplicados de lo que de Gaulle tenía que decir, lo esencial. Pero eran operadores de señales bien entrenados y recibían todo tipo de señales de todo tipo de barcos, y cualquiera de ellas podía ser muy importante. Entonces, si fueras un operador de señales, pensarías, debo pasar los próximos minutos valiosos descifrando esto que acaba de llegar, a pesar de que sé muy bien que esto ya habrá llegado por teléfono cifrado. Y para cuando llegue y diga, último mensaje, señor, ellos solo dirán, sí, eso lo recibimos hace 20 minutos por el teléfono cifrado. No, así que esos se dejaron de lado y priorizaron otros mensajes. Así que esto introdujo un retraso de aproximadamente una hora, lo que significó que las flotas se separaron tanto que, para cuando Cunningham tuvo alguna idea de dónde estaba realmente de Gaulle, ya estaba demasiado lejos para ofrecer cualquier ayuda. Y entonces Cunningham dijo, está bien, de acuerdo, muy bien, estás por tu cuenta, y envió la señal. Muy bien, estás por tu cuenta. Ahora, había otros problemas en el Barham. Era un barco bastante antiguo. Aunque había sido reacondicionado, tenía algunos equipos de artillería fantásticamente buenos. El sistema de control de fuego de artillería era de lo más moderno y maravilloso, pero realmente no podían usarlo bien por la niebla y los aviones de observación seguían siendo ahuyentados por aviones enemigos. Pero eso podría haber sido bueno. Y la otra cosa es que tenía un sistema de plomería completamente nuevo que entregaba agua bien caliente. Sí, podías tener agua hirviendo o agua hirviendo. Eso era todo. Eso era todo lo que te daba, lo cual, como puedes imaginar, en un día caluroso en los trópicos y cuando vas a estar peleando mucho y disparando armas que generan calor, no se agradecía en absoluto. Pero bueno, ya lo habían reacondicionado, así que eso está bien. Ahora, él pudo avisar que había cruceros en camino. Al menos sabía de 2 de los cruceros que iban en camino para interceptar a de Gaulle. Pero de Gaulle estaba solo ahora y descubrió que su primera oleada de ataque, sus fusileros de marina, simplemente llegaron patéticamente tarde. Estaba bastante horrorizado. Pensó que los legionarios que tenía listos para seguir tenían algo de ímpetu, pensó. Pero la primera oleada que envió fue increíblemente lenta y poco entusiasta. Se enfrentaron a un par de ametralladoras y un cañón de montaña. El cañón de montaña logró un impacto en una de las balandras. Y luego el fuego de respuesta de los cañones de 5 pulgadas los destruyó por completo. Simplemente aniquiló. ¿Se puede aniquilar un faro? Completamente destruido, completamente reducido a astillas, un faro que estaba junto al cañón y los artilleros simplemente huyeron. Otros fusileros senegaleses, desde una distancia de unos 300 yardas, dispararon algunos tiros y luego huyeron. Pero entonces, los botes que iban al ataque a 300 yardas de distancia, al encontrarse con un poco de fuego de fusil disperso proveniente de la orilla, de hombres que ahora estaban huyendo, se dieron la vuelta y se retiraron. Y de Gaulle pensó, vaya, no tengo aquí a las mejores tropas. Así que sí, las cosas no iban bien, y los barcos de Vichy, mientras tanto, los barcos de Vichy recuerdan esos 3 cruceros y todos los demás, llegaron a estar a menos de 1500 yardas de los barcos de Gaulle. Y si hubieran entrado en combate, podría haber sido una carnicería absoluta. Pero recibieron un mensaje del Richelieu de que el audaz l'Audacieux había sido hecho pedazos por el Australia. Y eso hizo que los cruceros entraran en pánico y todos se dieron la vuelta y huyeron de regreso. Así que en este punto de la historia tienes a todas las fuerzas, tanto de los franceses libres como de los franceses de Vichy, huyendo unos de otros.
Am, entonces, ¿qué pasó después? Churchill fue puesto al tanto y amenazó a Boisson, quien era el comandante de Dakar, con una terrible represalia de parte de los barcos de Su Majestad si Boisson no se rendía. Pero Boisson no aceptó nada de eso. Ahora lo que él quería transmitir era merde, porque eso habría sido una referencia histórica a la respuesta que dio la vieja guardia francesa en Waterloo ante el llamado a rendirse, quienes famosamente dijeron merde. Pero lo convencieron de no enviar eso porque, bueno, una vez que le señalaron que, si recuerdas, la vieja guardia fue derrotada contundentemente por los británicos, así que no era una buena señal. Así que, en su lugar, simplemente dijo que lucharía hasta el final. Um, Ahora, Churchill al principio estaba pensando, deberíamos cancelarlo, porque cuando escuchó las primeras cosas que habían salido mal, se puso nervioso, pero en realidad fueron los comandantes locales quienes pensaron, no, 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 todo está bien, seguimos al mando, tenemos los recursos, podemos hacerlo. Y luego eso cambió varias veces durante los siguientes días. Um, Después ataque aéreo, se enviaron varios Swordfish y Skua. Intentaron bombardear el Richelieu, pero incluso una bomba de 250 libras estaba impactando una cubierta de 8 pulgadas de grosor. El Richelieu tenía una cubierta blindada de 8 pulgadas de grosor y lograron impactos en ella, pero era como si le hubieran tirado ladrillos, dijo el comandante del escuadrón. Causó un poco de daño, pero no hubo penetración, fue principalmente daño superficial. Eso no, solo impactó en la superficie, solo impactó en la superficie. Entonces, Um, pero en realidad hubo un accidente a bordo del Richelieu. Um, y después de un tiempo, solo quedaban 2 cañones, pero eso no fue como resultado directo de los ataques británicos al Richelieu. Hubo un accidente que involucró la carga, el propelente dentro de la torreta, que mató, creo, a un hombre y dejó fuera de servicio 2 de los cañones. Así que después de un tiempo solo quedaban 2 cañones, pero aún así el Richelieu resultó ser un hueso bastante duro de roer. Y sus cañones antiaéreos eran lo suficientemente efectivos como para que los pilotos tuvieran que esquivar de un lado a otro. Así que eso significaba que su puntería al lanzar bombas era bastante imprecisa y, en última instancia, no muy efectiva. Otros aviones atacaron las baterías costeras, pero de nuevo, los resultados fueron poco concluyentes. Luego hubo un ataque con 6 Swordfish en 2 filas de 3 que iban contra el Richelieu para torpedearlo, creo. Y hubo muchísimos gritos y señalamientos entre los pilotos y sus segundos tripulantes, porque los Curtiss Hawk, construidos en Estados Unidos y pilotados por franceses, venían detrás de ellos y derribaron uno. Otros 2 fueron derribados por los cañones antiaéreos del Richelieu y el Richelieu aún no sufría ningún daño serio. He leído un informe bastante detallado sobre cómo uno de los hombres amerizó en el mar. Más tarde fue rescatado y tratado bastante bien por un submarino francés. Pero amerizó en el mar y quedó boca abajo y luego pudo saborear gasolina en la boca y la balsa salvavidas que llevaba a bordo de su, creo que era un Swordfish, estaba boca abajo. Así que todo el equipo que había dentro, las bengalas y demás, no podía alcanzarlos. Así que, con el brazo roto, apenas pudo subirse encima de la balsa. Y sí, sobrevivió. Pero otra cosa era que también estaba atado por el tubo de comunicación, y eso le causó muchos problemas. Así que sí, amerizar boca abajo en el agua no fue nada divertido. De todos modos, ¿qué pasó ahí? Así que a las 8 de la mañana siguiente. No, así es. Perdón, fue a las 6 de la mañana cuando Churchill no recibió nada de Boisson. Y fue a las 8 cuando enviaron el Ajax. No estoy completamente seguro de cómo se pronuncia Ajax, así se escribe. ¿Cómo se dice eso en francés? Ajax. De todos modos, Jax. Eso fue enviado y de inmediato atacó a la flota británica y de nuevo fue detectado por un destructor llamado el Fortune. Y una carga de profundidad se encargó de eso y salió a la superficie y ondeó la tradicional bandera blanca. Entonces, esto fue significativo. Esto fue significativo porque antes de hundirlo, subieron a bordo y lo registraron. Rescataron a la tripulación y subieron a bordo y encontraron en ese submarino un documento bastante importante. Era un mensaje de Laval, jefe de la Marina francesa en Francia.
y dejaba claro que debían usar un código muy particular. Era un código que podía ser leído por las potencias del eje, así que quería que los alemanes lo supieran. Y esto echó por tierra cualquier pretensión de neutralidad de Vichy. Ahora era bastante obvio para los británicos que Laval y el gobierno de Vichy en realidad estaban colaborando con los nazis. Así que sí, eso fue algo muy significativo. Y el destructor francés llamado Hardy Hardy estaba navegando, espesando la niebla con su propio humo, lo que hacía todo mucho más difícil para ambos bandos. Pero por supuesto, era el gran garrote que blandían los británicos el que más se veía afectado por este maldito humo y niebla. Así que la Marina Real tenía más alcance con sus cañones realmente grandes. Podía disparar más lejos que las baterías costeras. Así que uno pensaría, bueno, simplemente se quedarían atrás y volarían las baterías costeras en pedazos. Pero no podían hacer esto porque, para cuando se alejaban tanto, realmente no podían ver lo que estaban haciendo. Pero eso estaba bien porque enviaban aviones de observación al frente y reportaban dónde caían los disparos, y sería como, ya sabes, lo hemos hecho 100 veces en los ejercicios, ¿qué podría salir mal? Bueno, desafortunadamente los Curtiss Hawks pilotados por los franceses se emplearon con bastante entusiasmo. Uno de ellos se lanzó en picada a través de una auténtica lluvia de fuego antiaéreo, derribó un avión de observación Walrus y luego se estrelló, y todos los hombres en ambas aeronaves murieron. Seguían ahuyentando a los aviones de observación, lo que significaba que los artilleros estaban prácticamente ciegos, reduciendo enormemente la efectividad de los cañones de 15 pulgadas, lo que obligó a los británicos a acercarse mucho más. Pero si te acercas, entonces terminas dentro del alcance de la batería costera y pierdes tu gran ventaja. El Barham de hecho recibió varios impactos, pero estaba fuertemente blindado y todo simplemente rebotaba. Hubo una baja, pero fue una rata del barco. Y no creo que a nadie le haya importado. Así que... ahora bien, este día... Vivimos en la era de la radio, por supuesto, así que la información puede circular muy rápido. Así que la información se envía desde Dakar, llega al gobierno en Francia, que entonces puede dar órdenes a las bases en Francia y en el norte de África para atacar Gibraltar. Un ataque de represalia con 40 bombarderos golpeó Gibraltar. Ahora, 40 puede que no parezca mucho. Más adelante en la guerra, escuchamos sobre ataques de 1000 bombarderos, pero en ese momento eran algo nuevo y aterrador. En esta etapa de la guerra, un ataque de 40 bombarderos era un ataque considerable, y fue mucho más efectivo que los ataques anteriores a Gibraltar que habían sido lanzados por los italianos. En realidad no se causó una gran cantidad de daño, pero... fue una señal. Fue una señal de represalia. Cuidado. Si nos haces esto, hay lugares en el mundo donde podemos lastimarte. No quieres perder Gibraltar. Y atacaron de nuevo al día siguiente. Hubo alrededor de 20 civiles muertos, un petrolero hundido. De nuevo, las bajas no eran lo importante. Simplemente era la pura mezquindad en realidad. Ese era el mensaje. Ahora, los británicos entonces empezaron a bombardear Dakar con cañones de 15 pulgadas. Personalmente creo que fue un gran error. No conozco casos en la historia donde este tipo de bombardeo realmente te dé los resultados que quieres. Si es un objetivo militar, estás tratando de destruir los cañones enemigos y demás, entonces sí, eso es algo legítimo y puedes ver que tienes un objetivo. Pero si solo estás bombardeando una ciudad y las personas que mueren pueden ser civiles, generalmente lo que esto hace es lo que pareció hacer en este caso, que fue simplemente endurecer la determinación de los defensores. ¿Vas a hacer eso? Bueno, entonces no vamos a rendirnos ante ti. Así que eso fue un error. Y, causó una gran cantidad de calor en el Barham, si recuerdas. No podían conseguir agua fría. Los oficiales en el comedor de oficiales estaban bebiendo ginebra y agua increíblemente caliente, lo cual era un poco desagradable, aparentemente. De todos modos, había una vista extraordinaria en el Barham de personas completamente desnudas. Marineros saliendo de las torretas para tomar aire y echándose cubetadas de agua de mar unos a otros y sacando a sus compañeros inconscientes de las torretas increíblemente calientes. Y luego les echaban agua de mar, los reanimaban, los enviaban de vuelta, repetían, y a veces, ocasionalmente, apenas se tomaban el tiempo de exprimir un poco. Uniformes completamente empapados, mojados, absolutamente empapados de sudor antes de que siquiera se usara agua de mar.
Sí, el calor era terrible. De todos modos, Pétain de Vichy envió una señal de felicitación y esta fue interceptada por los británicos e inmediatamente descifrada. Y de Gaulle regresó, tomó un pequeño bote, volvió al buque insignia del almirante y se reunió con sus generales Irwin y Spears y, por supuesto, con el almirante Cunningham. Y es curioso cómo los pequeños detalles quedan registrados en la historia, ¿no? Así que ahí estaba él. Es muy alto y bastante altivo, y estaba fumando. Era un fumador empedernido y simplemente seguía tirando ceniza en el piso blanco impecablemente limpio para la obvia irritación de los oficiales presentes. Y la gente seguía ofreciéndole ceniceros y él simplemente los ignoraba, sacudía la ceniza en el piso y seguía como si nada. Sugirió bloquear Dakar, pero eso no era una opción. Oh, algo que debía haber mencionado, el hecho de que la Operación Menace ocurriera en absoluto es bastante extraordinario porque esto fue durante la batalla de Inglaterra. Así que puedes imaginar que cada avión, cada barco para detener una flota de invasión y defender el canal era desesperadamente necesario. Y así enviar una fuerza tan considerable como esta, no tan grande como esperaban, pero esto era lo que sentían que podían destinar. Y era lo suficientemente grande para hacer el trabajo, aunque esos 3 cruceros adicionales lo hicieron un poco más difícil. Así que es notable que esta operación estuviera ocurriendo durante la batalla de Inglaterra. Fue un gran riesgo, pero se pensó que valía la pena. Y aunque habría valido mucho más la pena si se hubiera logrado algún grado de sorpresa, un bloqueo no era una opción. No había manera de que los británicos pudieran destinar una flota, incluyendo un portaaviones, solo para quedarse frente a Dakar por si acaso los franceses en la ciudad cambiaban de opinión. Mientras tanto, sería un imán absoluto para los submarinos alemanes. Se necesitaban en el Mediterráneo, se necesitaban para defender el canal de Suez, se necesitaban, así que eso estaba fuera de cuestión. Pero de Gaulle, no, puedes bloquearlo, tap, 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 tap. Y Churchill estaba muy desconcertado. Realmente no podía entender por qué esto no había ocurrido. ¿Por qué no era fácil? Esto debería haber sido fácil. Tenías fuerzas más que suficientes para lograr una victoria aquí. Pero fue lo suficientemente sabio como para darles libertad a los comandantes locales y dejar que ellos tomaran las decisiones. Bueno, al día siguiente pensaron, bueno, lo intentaré de nuevo. Y al menos la mayor parte de la niebla se disipó. Así que había condiciones de tiro razonablemente claras, pero fue el mismo problema otra vez. Entraban y luego las baterías costeras abrían fuego, se retiraban a una distancia que les convenía. Pero luego, sus aviones de observación eran ahuyentados y no podían ver realmente lo que estaban haciendo. Y así una y otra vez. Y digamos que los resultados fueron muy indecisos. Ahora, el Bebesier era otro submarino francés en el puerto. Y el capitán de ese decidió, sí, que iba a vengar a los otros 2 submarinos que ya se habían perdido en este enfrentamiento. Y salió a escondidas y tenía 4 torpedos listos para disparar. Ahora, él había trabajado con los británicos en el pasado y conocía sus señales. Y vio que uno de ellos señalaba Blue 7. Blue 7, él sabía, significaba que todos se formarían en línea para el bombardeo costero. Y efectivamente, respondieron justo como él pensaba, lo que significaba que pudo colocar su submarino exactamente en el lugar correcto para torpedearlos. Él sabía. Me parece extraño que los británicos no hubieran cambiado sus códigos, francamente, pero de todos modos parece que no lo hicieron, o al menos esos barcos no lo hicieron. Y lanzó los 4 torpedos. Estos fueron detectados muy rápidamente. Y los barcos británicos pusieron la proa hacia los torpedos. Es decir, giraron para enfrentar, presentando huecos mucho más grandes y un objetivo más estrecho, y pudieron maniobrar entre los torpedos, o al menos entre 3 de ellos. Pero el Resolution fue alcanzado y sufrió daños en la sala de calderas, lo que redujo su velocidad a la mitad. Ahora, creo que un hombre murió. En cuanto a bajas, no fue significativo, pero un acorazado dañado o semidestrozado, eso sí era una gran pérdida para el esfuerzo de guerra. Así que Churchill, cuando se enteró de esto, se dio cuenta de que los costos de esta operación estaban aumentando mucho más rápido de lo que se había anticipado. Y el Bebesier, por cierto, los británicos pensaron por un momento que lo habían destruido, pero logró escapar.
De todos modos, Churchill pensó, está bien, claramente no. Fue entonces cuando decidió cancelarla. Los británicos solo habían sufrido 20 muertos. Los de Vichy habían perdido 166 muertos y 340 heridos, la mayoría de ellos nativos africanos. Y de regreso a Gran Bretaña, hubo mucha bebedera en los comedores. Y Evelyn Waugh informó que había una nueva canción que se cantaba y que decía algo así como fuimos a Dakar con Joan el Rol de Gaulle. Navegamos en círculos y no hicimos nada. ¡Hurra! Más ginebras. Oh, vaya, esto está fuerte. De todos modos, él no estaba en ese barco. Por cierto, uno de los otros barcos de la flota que fue... participó en el Plan Charles, tenía 10 mujeres a bordo y sé que al menos 7 de ellas... Todas son enfermeras y son motivo de mucha especulación entre los vietnamitas, todas esas mujeres que lleva con él. Pero 7 de ellas eran británicas, aventureras de clase altísima. Era una época diferente, de todos modos. Puedes imaginarte que la máquina de propaganda de las potencias del eje realmente se puso en marcha. Fotógrafos y camarógrafos fueron enviados desde Francia hasta Dakar para registrar todo. Y los periódicos franceses simplemente publicaron foto tras foto. Durante las siguientes 6 semanas publicaron montones de fotos. Realmente lo explotaron al máximo. Mientras tanto, la prensa británica fue totalmente mordaz. Gran error, decía un titular. El Daily Mail dijo el colmo de la imbecilidad. Y Laval estaba encantado porque, verás, pudo decir... Y a todos, incluyendo por supuesto a los estadounidenses, Laval adoraba hablar por teléfono en presencia de la gente como un agregado estadounidense de alto rango o algo así. Y a veces incluso hacía que escucharan en la otra línea. Así que, sí, yo soy el hombre con el que deben tratar. Él estaba hablando con sus amigos nazis y ahora podía decir que tenía una base de negociación. ¿Ves? Porque ahora Francia podía demostrar que definitivamente estaba contribuyendo a la caída final de los ingleses. Entonces, ahora bien, sobre esos 100.000 soldados, podríamos tener quizá algunos más para defender nuestro imperio.